Muy buenas, gente. Hoy tenemos un chico bastante feo, nuestro ZBruce. Esta figura es de un chaval, se llama Monster Print. Bueno, y digo chaval, igual el hombre tiene 80 años, que tiene su perfil en Thingiverse y deja muchos modelos gratuitos directamente para imprimir. Entonces, esta figura creo que nos va a servir muy bien para que veáis, si la imprimiéramos de una vez, tendríamos muchos problemas tanto de soportes externos como internos, que nos dificultaría el acabado de la pieza. Para ello tendríamos entonces, para tener una pieza bien hecha, tendríamos que ir cortando y preparando para después una unión posterior. ¿A qué me refiero con esto? Si os fijáis en la miniatura que utilizamos para mediciones, esa miniatura estaba ya partida y tiene machiembrados en todas las partes donde se van uniendo para asegurar que la unión es limpia y todo casa en su sitio. Así que ya digo, utilizando esta miniatura, en este vídeo nos vamos a dedicar a ver cómo podéis partirla y preparar ese sistema de machiembrado. Así que, vamos a ello. Bien, aquí tenemos a nuestro tío feo, que como veis, a la hora de imprimir en 3D va a tener una serie de soportes justo en la parte inferior de ese cuerpo central, que no va a haber problemas, porque además es una parte que va a quedar oculta y vamos a poder extraer bastante bien. Pero como veis, tenemos los brazos laterales, que nos va a generar unos soportes con mucho gasto de material, y un brazo central, tentáculo, que los soportes son sobre la misma pieza. Por lo tanto, aunque hay perfiles que os puede dejar una pieza bastante limpia, va a generar suciedad sobre la superficie de la misma. O incluso es posible que no os interese imprimir todo en una pieza porque vais a generar moldes, sea para repetición en resina, en metal, etc. Y por lo tanto necesitáis partir esta pieza, y además yo siempre recomiendo el machiembrado porque va a ser mucho más fácil después el montaje y acabado de la misma. Bien, entonces, muchas veces os vais a encontrar con archivos heredados o lo bajáis directamente de páginas como Thingiverse, o incluso es que vosotros habéis ido trabajando y no teníais pensado la impresión 3D y termináis con una sola subtool. Bien, yo creo que la mayoría ya sabréis que podemos partir esa subtool generando distintos poligrupos. Esto es tan sencillo como coger el lazo de máscara y cogemos este tentáculo central, hacemos un subgrupo, vamos a coger, como es simétrica, activamos simetría y vamos a coger tentáculo lateral, a ver, vamos a comprobar, fijaos que siempre es interesante comprobar porque pasan estas cosas, porque normalmente las geometrías son un poco por culeras, por decirlo, supongo que no estamos en horario infantil. Limpiamos un poco, ya digo que tampoco ahora el tema es ser demasiado precisos, control W, y para incluso si queréis, porque muchas veces yo siempre recomiendo que las impresiones gasten el mínimo tiempo, es decir, impresiones de más de 8 o 10 horas yo no las recomiendo, vamos incluso a partir. Teníamos todavía la simetría, vamos a elegir uno de los brazos, control W, y ahí ya tendríamos nuestras 4 piezas. Para partir, algo tan simple como split, group split, ¿ok? Y ya tendríamos nuestras 4 subtools. Ahora, fijaos que esas subtools no las parte con agujero, es decir, la malla es una capa de cebolla, no tiene nada interno, no tiene chicha, por decirlo de alguna forma. Entonces, para cerrarlo, simplemente vamos a ir a geometría. ¿Dónde estás? Modificar topología, cerrar agujeros. Le damos y el programa mágicamente, porque es así de maravilloso, nos va a ir cerrando las distintas subtools que tenemos. Cerrar agujeros, subtool, cerrar agujeros. Esto viene bien porque así practicamos y nos aseguramos de que sabemos dónde está el botón. Todo tiene su intríngulis. Y geometría, cerrar agujeros. Perfecto. Le hemos dado, ¿no? Así. Eso debía ser el sombreado. Bien. Una vez tenemos hecho esto, ya tenemos nuestras subtools todas cerradas. ¿Entendéis? Perfecto. A ver, comprobamos. Siempre hay que comprobar. O sea, porque esto siempre no lo sabemos de memoria y precisamente por eso nos confiamos y metemos la pata. Bien, una vez tenemos nuestras subtools, nuestras piezas, podríamos ya directamente mandarlas a imprimir. Ahora, fijaos
que estas superficies son extremadamente lisas. ¿Se puede pegar sin problemas? Pues sí, habrá gente que directamente diga, oye, pues sí, yo tiro para adelante y ya está. A mí me gusta crear un machiembrado que, además de que permite más rápido el montaje, se asegura que mientras seca no se va a mover la pieza. Y por lo tanto, pues yo creo que es casi obligatorio. Entonces, ese machembrado puede ser cualquier cosa, puede ser un cubo, algo que nos permita entrar y salir sin problemas. O sea, normalmente tiene que ser más ancho la entrada y menor en la profundidad. A mí me gusta utilizar esferas, como puede ser cualquier otra cosa. Una esfera es verdad que gira, pero yo creo que quedan bastante bien. Se puede incluso deformar un poquito y utilizar óvalos, ¿no? Casi huevos. Vamos a utilizar, por ejemplo, eso. Entonces, vamos a coger como ejemplo ese tentáculo de arriba, ¿no? Que nos va a facilitar un poquito la vida. Entonces, por ahora nos vamos a quedar solo con ese tentáculo. Y lo que vamos a hacer es insertar una esfera. Sí que es grande. Bien, escalamos. Que estamos en solo. Vamos a ver. Desactivamos, desactivamos, desactivamos. Vamos a hacer que sea un poquito lo que digo de que para que así ancle y no gire. Y vamos a escalarlo y a situarlo allí donde nos interese. A ver. Aquí. Perfecto. Ya digo, puede ser cualquier figura que nos permite entrar y salir sin problemas. Ajustamos un poquito. Vemos más o menos. A ver. Y así. Normalmente al medio y allí donde nos interesa. Hombre, lo podríamos poner aquí, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿entendéis? Pero seamos racionales dentro de lo irracionales que solemos ser cualquiera de los que trabajamos en estas cosas. Bien, fijaos, más o menos ya lo tenemos situado, ¿no? Nuestro tetón. Este podemos llamarlo positivo. Ya digo, esto es porque os queráis ordenar. En el momento en que tenéis práctica ya ni siquiera lo hacéis. Positivo. Bien, esta lo vamos a añadir a nuestro tentáculo. ¿Pero esto qué quiere decir? Que en el cuerpo vamos a tener que crear un agujero que además case con ese óvalo que hemos puesto. ¿Entendéis? Pero además va a tener que ser más grande. Porque normalmente si lo hacéis justo es imposible, no va a entrar. La tolerancia no es suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es, cogemos ese positivo, lo duplicamos, nos lo vamos a llevar justo encima del cuerpo central. A ver, desactivamos. Y lo que vamos a hacer es hacer ese negativo, por si queréis llamarlo así, para tener más orden. Tenemos que hacerlo un pelín más grande que el positivo, ¿entendéis? Para que casen uno con el otro. Vamos a hacerlo por transparencia y fijaos, vamos a aumentar el tamaño. No, que estaba rotando, perdón. Vamos a desactivar también esto. El polyframe hace que se vuelva un poco loco con el tema de transparencias. Y fijaos, ¿veis? Tiene que ser un pelín más grande que el positivo. Lo suficiente, ya digo que normalmente es un pelín. Cuanto más apurado, pues os costará más, pero después anclará mejor, ¿entendéis? Simplemente ese negativo lo hemos hecho un poco más grande y lo que vamos a hacer es, mediante lib boolean, hacer que sea la resta al cuerpo central. Desactivamos el positivo y vemos, comprobamos cómo queda. Vamos a ver, quitamos transparencia. ¿Veis? Ahí sería la resta al cuerpo central. ¿Esto cómo lo podemos activar? Esto normalmente lo hacíamos antes con Dynamesh, pero la maravilla del lib boolean ha quitado eso. A mí no me gustaba Dynamesh para estos ejemplos porque es lo que digo, en otro de los vídeos ya lo comenté, Dynamesh es sobre todo al principio. Volver a utilizar Dynamesh al final siempre me ha parecido una metedura de pata y eso y yo lo he hecho porque no había otra, pero ahora tenemos lib boolean y nos podemos quitar ese salto. Entonces, lib boolean lo bueno que tiene es que solo va a hacer las booleanas de aquellos objetos que estén a la vista, que tengáis el ojo abierto. Es decir, ahora mismo, aunque todos suman, la booleana solo va a actuar entre el cuerpo central y ese negativo. ¿A qué me refiero? Fijaos, ahora mismo estamos viendo esto, podemos ir a la pestaña de booleana y le decimos, hazme la booleana de lo que está ahora mismo activo. Tarda un poquito y como veis, nos genera otra subtool que es ya directamente una subtool con la resta.
Entonces, ¿a qué me refiero? Podríamos hacer con esto. Fijaos, vamos a coger esto y lo vamos a eliminar. ¿Ok? Cogemos el negativo y lo eliminamos. Y le vamos a decir, oye, queremos meter esa umes que hemos hecho booleana que ya tiene el negativo. Así de sencillo. ¿Veis? Ya hemos generado la pieza sin tener que hacer dyname, sin tener que aumentar la geometría, sin perder detalle. Es una auténtica maravilla. O sea, a mí LibBoolean para mí ha sido una revelación, una revelación. Y lo mismo tendríamos que hacer con ese tentáculo. A ver, activamos, activamos, desactivamos. Solo que aquí no restaríamos, aquí sumaríamos directamente. Boolean mes. Y lo mismo. Lo quitamos y sumamos. Ahí ya tendríamos, así de sencillo, tendríamos por un lado esa figura, a ver, y esta figura. ¿Veis? Ya tendríamos preparado, a ver, aquí, nuestra espera y nuestro positivo, preparado para entrar perfectamente. Así de sencillo es el crear este tipo de machembrados. Esto mismo lo podríamos hacer, ya digo, con este otro tentáculo y este otro tentáculo. Pero ya veis que no tiene más problemas este tema de machembrados. Sobre todo ahora con LibBoolean, esto es rapidísimo. Es más complicado el explicarlo que el hacerlo. En cuanto hagáis uno, veréis que es muy tonto, muy sencillo y no guarda ningún problema. Así que esta vez no me voy a despedir directamente de vosotros, sino que quiero hacer una pequeña encuesta para los que veis los vídeos hasta el final. Y es que vamos a hacer un proyecto donde nos vamos a inspirar un poquito en un par de juegos de Londres victoriano. Recomiendo mucho Fallen London, a mí me encanta, y Darkest Dungeon, que son dos juegos a los que me vicié mucho en su tiempo. Entonces vamos a hacer una serie de miniaturas y me gustaría que los que estáis ya un poco metidos en este mundillo me recomendéis cuál de las tres poses creéis que es la mejor para generar una miniatura en 3D. Además, os lo digo ya por adelantado, ese proceso de esta miniatura quiero ir creando un diario, igual no todo el proceso porque sería muy largo, saldrían vídeos muy largos, pero quiero ir viendo todo el proceso desde el boceto, desde el desarrollo del boceto, hasta la impresión final e incluso la generación de la miniatura en metal. Hay un chico aquí en Burjasot, un tío fantástico, lo he conocido hoy y me ha caído de puta madre, está casi tan loco como yo, o sea que creo que vamos a hacer cosas muy interesantes. Así que lo dejo aquí, ved a ver si podéis o si os interesa cuál de las tres posturas o poses os interesa para la miniatura. Y de nuevo, pues agradeceros vuestra paciencia y decir que nos vemos en los siguientes. Así que muchísimas gracias y un saludo. Nos vemos.